En el vídeo de hoy vengo a contarte cuáles han sido mis mejores lecturas del segundo trimestre de 2024. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Voy de Sí y bueno, pues ya se ha acabado el segundo trimestre del año, por lo cual toca hacer balance. Me di cuenta el año pasado que cuando estaba haciendo, bueno, a principios de este año, en enero, cuando estaba intentando sacar las mejores lecturas de 2023, pues que me era muy difícil porque me cuesta mucho elegir, y también haciendo como repaso me daba cuenta de cómo libros que había ido leyendo a lo largo del año y que me habían encantado, pues luego no entraban en las mejores lecturas, y me parecía súper curioso ir ir viendo este año, ¿no? Como trimestre a trimestre, cuáles son las lecturas favoritas de ese momento y luego ver un poco cuáles consiguen a final de año estar en el top de mejores lecturas, porque imagino que también te puede pasar a ti, lo típico que lees un libro en el momento y te encanta y yo que sé, lees 5 estrellas y es increíble, pero luego cuando pasan, no sé, 8 meses, tampoco te acuerdas tanto o tampoco significó tanto, o luego otros libros que los lees y están bien pero sin más, crees que van a ser pues así, que pasan un poco, no sé, desapercibidos por tu vida, y luego pasan meses y están ahí haciendo como ruido en tu cabeza. Entonces, bueno, de esta forma vamos a poder ver a final de año un poco, con el paso del tiempo, qué lecturas me han gustado más, pero también en el hit of the moment podemos ir viendo cuáles son las lecturas que me han gustado más a lo largo del año. Voy a dejar enlazado en algún sitio el vídeo de mejores lecturas del primer trimestre, y ahora vamos con el del segundo trimestre, es decir, mis mejores lecturas de abril, mayo y junio, ¿vale? Solo voy a tener en cuenta los libros que he leído en esos meses. Ya para el primer trimestre del año yo me inventé una serie de premisas, ¿sabes? Premisas, yo qué sé, no es un book tag, pero bueno, como cosas para ir organizando los libros y que no sean simplemente como mejores lecturas sin más. Entonces, bueno, la primera cuestión que para hablar de uno de estos mejores libros es el libro que me dejó más afectada después de su lectura, que me dejó revuelta y un poco como en bucle, y que no me recuperaba, un poco que estás como con luto lector y estás ahí como pensando. Y yo creo que el libro que más me ha afectado este segundo trimestre ha sido Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, editado por Sexto Piso. Brenda Navarro es una autora mexicana. Yo ya había leído de ella el año pasado Casas Vacías y me pareció impresionante, y he repetido este año, un año después, con este libro que más me lo había regalado mi amiga Janet por mi cumpleaños el año pasado, y lo tenía ahí como esperando, ¿no? A su momento lo leímos en el club de lectura y lo disfrutamos. Bueno, es difícil decir que lo disfrutamos, pero bueno, porque se sufre mucho, pero bueno, que lo pasamos bien leyéndolo juntas, analizamos muchas cosas y fue algo que disfruté, ¿no? Como experiencia. El libro, lo dicho, es bastante duro. Tenemos una narradora anónima, sin nombre, que es una joven que nos cuenta que, bueno, su hermano se quitó la vida, se lanzó por la ventana, su hermano adolescente, y vamos a ver un poco cómo ella se pregunta y va analizando cómo se llegó hasta ahí, y también vamos a ver un poco las consecuencias de ese suceso tan horroroso en su vida, en la de su madre, en la del resto de su familia. Esta familia, madre y los 2 hijos, son de México, y vamos a ver por qué motivos emigran a España, en qué situación y cómo es la vida de ellos en España. Es un libro que va a hablar de muchísimos temas, habla mucho de violencia, habla de racismo, habla de diferentes oportunidades, habla de grandes injusticias, habla por supuesto de salud mental y habla de muerte, habla de duelo. Ella escribe además de una forma como muy descarnada, muy cruda. No sé, es un libro que me dejó muy tocada, me pareció buenísimo. Es bastante diferente a Casas Vacías, donde se centraba, aunque había otros temas, pero muy centrado en el tema de la maternidad. Son 2 maternidades muy diferentes. También estaba muy presente el tema de la violencia en México y los desaparecidos, pero aquí en Ceniza en la boca hay muchísimos temas. No por ello queda superficial, en mi opinión. Quiero decir, no es que se quede en capas superficiales de todos ellos, evidentemente no se profundiza muchísimo, pero realmente tampoco hace falta, porque ella deja muy claro lo que está haciendo. También es un libro que habla mucho de vejez, porque algunas de las protagonistas trabajan cuidando a personas mayores, y un poco cómo la tratan, y tanto a ella, a sus familiares que la contratan, como la relación suya con las diferentes ancianas. Bueno,
Es un libro tremendo, buenísimo, que me dejó muy tocada y lo recomiendo un montón. La siguiente premisa es la historia de amor más bonita, y en esta ocasión no he ido hacia el amor romántico, sino que he ido hacia el amor propio, hacia el amor hacia uno mismo, y quiero destacar el libro de Inacabada de Ariel Florencia Richards, editado por Alfaguara. Este es un libro que es una ficción, aunque tiene algunos componentes bueno, de los que la autora vive de su experiencia, y aquí tenemos una protagonista que se llama Juana y ella está en el proceso de transición de género, está transitando, y en ese momento ella va a hacer un viaje con su madre a Nueva York. La madre tiene ciertos conflictos con este proceso y lo está enfocando mucho como un duelo por su hijo que ya no está, y le está costando a aceptar a su hija, y entonces la autora, que ha vivido cosas pues parecidas por lo que contó en un encuentro, aquí refleja una historia muy sutil, muy intimista, y además que está todo como muy bien ligado, ¿no? Están en un viaje, hay diferentes cosas que les van pasando que les van a impedir tener una conversación que tienen que tener. El título es una cosa estupenda porque la protagonista es experta en obras de arte inacabadas y va a hablar de un montón de detalles de obras de arte más y menos conocidas. El arte, los museos tienen un papel muy fundamental también en la trama, como los espacios en los que van a suceder cosas muy importantes. En la mente de las protagonistas y en cómo ellas se van enfrentando a este conflicto que tienen entre las dos, donde Juana hace muchos esfuerzos por su madre y por entenderla y por también acompañarla en ese camino, pero sin que eso suponga que ella dé ningún paso atrás. Vuelve a Nueva York, donde ella ha vivido durante mucho tiempo cuando era otra persona, entonces tiene una serie de conflictos, ¿no? De cuando va caminando por las calles, si fue ella realmente quien estuvo ahí o no. No sé, es un libro, no sé, me encantó. Creo que está escrito de una forma deliciosa, precioso, precioso. La imagen, la fotografía de la cubierta son la autora y su madre. Y bueno, es un libro del que ya os hablé más en detalle. Voy a dejar pues por aquí el vídeo, si no, en la caja de descripción voy a dejar mi reseña en Instagram, que está escrita, está como con más detalle por si queréis saber un poquito más, y así no hago este vídeo tan largo. La siguiente categoría es el punto de vista más original, y voy a hablaros de dos libros que os he hablado de ellos hace poquito, pero bueno, claro, son 3 meses, a todos he hablado hace poco, y el primero de ellos es el de El embarazo de mi hermana, de Yoko Ogawa. Lo destaco porque a veces tenemos no sé, siento que cuando leemos algo sobre maternidad normalmente es en primera persona, tenemos un personaje que nos narra su experiencia y demás. Sin embargo, aquí el personaje de la hermana embarazada apenas tiene voz, nos lo cuenta todo su hermana y lo vemos desde fuera, y esto crea un juego de tensión muy interesante. Es un libro que tiene mucho psicológico, un libro oscuro, te lo lees en una tarde, no lo puedes soltar, me parece una joya para las que os gusten las historias un poco oscuras y perturbadoras. Y el otro punto de vista que quiero destacar es el de El libro de Caterina de Auguste Cocteau, editado por Avizor Editores, porque en este libro el autor noveliza la vida de su madre y está narrado por su madre. Lo curioso es eso, bueno, ¿no? El trabajo que él hace de que su personaje principal sea su propia madre y está reescribiendo su propia historia dentro de un gran drama, porque el libro comienza en un suceso pues, real, que fue cuando el autor encontró el cuerpo de su madre, que se había quitado la vida, y va a ir analizando cómo se ha llegado hasta ahí, recorriendo toda la vida de la madre y también de las generaciones anteriores de su familia. Muy duro, pero muy interesante también este punto de vista y ese trabajo que el autor hace. La siguiente categoría es personaje inolvidable. Bueno, la verdad que ha habido bastantes, he tenido no sé, como dificultades para elegir, pero bueno,
para que cada libro solo saliera una vez, he cogido este, ¿no? Y un personaje inolvidable que se queda en mi corazón sin duda para siempre es el señor Lin, del libro de La nieta del señor Lin de Philippe Claudel, editado por Salamandra. Es una historia también muy cortita, muy conmovedora. El señor Lin es un hombre mayor que llega a algún país, se nos dice que puede ser Francia, pero no necesariamente, como emigrante, como refugiado, se exilia porque su país está en guerra y luego ha perdido todo, ha perdido a su hijo, a su nuera, a su casa, ha perdido pues, su patria en definitiva, y con lo único que llega a este país es pues con una bolsa y con su nieta, y pues vamos a ver cómo vive allí, con lo que se encuentra, cómo tira para adelante y cuáles son las cosas que le hacen agarrarse a la vida para seguir adelante. El señor Lin, desde luego, personaje inolvidable. La siguiente categoría es la mejor experiencia literaria. Y bueno, en este caso he seleccionado un libro que también me gustó mucho, claro que sí, y es El fallo de Antonis Samarakis, autor griego en esta edición de Trotalibros. Esta es una gran experiencia literaria para mí por la tensión en la que me tuvo todo el libro. Yo todo el rato sentía que estaba el autor jugando conmigo. Es una de esas novelas donde nada es lo que parece o, como dije en la reseña, todo es mucho más de lo que parece. Tiene un punto distópico, estamos en un lugar indefinido, en un tiempo indefinido, donde bueno, hay un régimen que está en contra de toda disidencia, quieren que la población piense lo menos posible y vamos a tener una serie de personajes, muy pocos, 3 particularmente, y va a haber 2 narradores y esos personajes va a haber una persona que han detenido, no sabemos exactamente por qué, se nos va a ir dando las cosas, y bueno, uno de los personajes que le ha detenido y cómo van a pasar, creo que es un día más o menos lo que pasa en el libro, un poco más, lo que va pasando con estos personajes, por qué se le ha detenido, por qué el detenido es tan como sumiso, está tan tranquilo, por qué los agentes estos de este estado tan férreo, tan duro, se portan tan bien con él, por qué son tan amables, por qué el autor repite ciertas palabras 200 millones de veces, qué significa cada elemento, qué está pasando aquí, qué juego es este. Este libro es una súper experiencia literaria, me lo pasé muy bien leyéndolo, leímos en lectura conjunta y fue muy enriquecedor para mí, la verdad, y un libro que me parece buenísimo y que creo que voy a volver a leer eventualmente porque me lo pasé muy bien y esa es la verdad. La siguiente categoría es el libro que más me ha hecho reír y no hay dudas, el libro con el que más me he reído este trimestre es Los árboles de Percival Everett, editado por Deconatus. También lo leímos en mi club de lectura, me pareció un libro ¡buah! Que increíble a nivel crítica, a nivel cómo consigue un mensaje tan profundo con este nivel de humor. Está ambientado en Estados Unidos, en el presente, y está ambientado en un lugar de Mississippi, un pueblo, una población, una ciudad que se llama Ohio, donde van a empezar a darse una serie de asesinatos bastante sangrientos y violentos, y en estos asesinatos siempre hay 2 personas, un hombre blanco y un hombre negro. Lo curioso es que cuando los llevan a la morgue, el hombre negro desaparece y vuelve a aparecer al lado de otro cadáver. Esto es muy misterioso, tanto que como que la policía local en realidad tiene que pedir ayuda a, pues, creo que era el FBI o bueno, no sé quién, o los policías como en la ciudad más grande, y los policías que van a venir a este sitio, a este pueblo de Ohio tan pequeño, tan white trash, van a ser negros y se van a encontrar con un racismo endémico brutal, y la novela al final lo que va a hacer es ir analizando y ir haciendo una gran crítica a la violencia racial que hay en Estados Unidos, no solo en el presente, sino ligándolo con toda la historia de esta violencia para traer al presente esto y para hacernos pensar que pensamientos del siglo pasado ya no son cosa nuestra. No, mira, esto sigue pasando. Es un libro brutal, con muchísima crítica, pero contado con un humor, o sea, no sabéis, o sea, yo me moría de la risa. Si tenéis ocasión, aunque la traducción está bien, hay cosas que se quedan un poco pues perdidas por el camino, así que si podéis leerlo en inglés creo que también puede ser una experiencia aún mejor, pero bueno, recomendadísimo la verdad y te ríes un montón.
Para la categoría de el mejor final, sin duda me venía a la cabeza El Fallo, pero como decía que solo voy a poner un libro por cada categoría, el siguiente o uno de los finales que más me ha gustado este trimestre ha sido el de Ljubljana, de Eduardo Sánchez Rugeles, autor venezolano. Claro, aquí sí que ya no os puedo decir nada del final, evidentemente, pero es un final perfecto para esta pedazo de novela donde todo se cierra y de verdad que va por todo lo alto en un final que te lo da todo. Tenemos un personaje que te va a llevar un poco a los límites de que te caiga bastante mal. En el presente es un señor adulto que ha sufrido un infarto, decide que va a volver a Ljubljana, que era un sitio, ¿no?, que es importante para él desde pequeño. Vamos a ir viendo por qué a lo largo de la novela. Y nada, y decide que quiere matar a Dios, tiene una crisis, dice que se ha vuelto loco. Bueno, pasan todo esto muy al principio, las primeras páginas de la novela, y a partir de eso vamos a ver cómo ha llegado hasta ahí y se van a ir intercalando partes de su infancia, su juventud y de su etapa adulta que están entre Venezuela y Madrid. Y bueno, es una gran tragedia a muchos niveles, tiene también salseritos, tiene familias un poco conflictivas, va haciendo un análisis de la amistad a lo largo de los años, habla de muchísimos temas sociales, tanto importantes en Venezuela como también en España, habla de migración, habla de desarraigo, habla de grandes injusticias, tiene todo este libro y tiene un final perfecto. El siguiente libro que quiero destacar es de la categoría de la mejor lectura conjunta. La verdad que ha sido un trimestre de muy buenas lecturas conjuntas, pero bueno, para destacar una voy a destacar la de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que hicimos en el Patreon de Loras Lectoras. Este súper clásico que yo no había leído y de hecho entré a él sin saber absolutamente nada y me encantó porque lo íbamos analizando capítulo a capítulo y se hizo un análisis como diría, pues muy global, en el sentido de que se analizó muchísimo a nivel literario, pero también a nivel detalles históricos y curiosidades y esto y lo otro, como hay personas que saben mucho de literatura, la verdad, en el Patreon, entonces yo aprendo una barbaridad. Y luego también tenemos esa parte más salseante que la novela se presta un montón. Creo que es muy guay entrar si no tenéis ni idea de qué va el retrato de Dorian Gray sin saber nada, pero bueno, básicamente va a estar ambientado en el siglo XIX, en Londres, y vamos a tener una serie de personajes protagonistas que son hombres de buena posición social y todo comienza, bueno, cuando hay un pintor que le cuenta a su amigo, que es pues una persona que la lía todo el rato y que maneja a la gente a su antojo y que tiene una moralidad bastante cuestionable, que está obsesionado con Dorian Gray, que es como su muso, lo quiere pintar, bueno, tal, le apasiona y entonces pero le dice, por favor, no te acerques a él porque lo vas a contaminar, ¿no? Tú eres muy peligroso para él y él me hace el caso. Y vamos a ver cómo Dorian Gray, de ser pues un joven con su sangre de horchata, que tampoco se entera de mucho todavía en la vida, bajo la influencia de Lord Henry va a ir cambiando y, por supuesto, pues este pintor le va a hacer un retrato y van a pasar cosas. Es un retrato de la época genial, habla mucho también de literatura, de teatro, de arte en general. Y al mismo tiempo, sí, es un retrato de la época, pero también es un gran retrato del comportamiento humano en general y lo disfruté muchísimo, me reí un montón también, tiene mucha coña el libro y una fantasía. Yo lo leí en la edición de Cátedra y la recomiendo bastante, a pesar de que es un poco incómoda de leer porque la letra es pequeña. En estos libros que tienen tantas cosas, tantos detalles, las versiones anotadas a mí me aportan mucho. Está claro que pues no hacen falta, pero bueno, te das cuenta de cuán bueno es todo, cómo está que el cuadro, el color del tejido, del no sé qué, el olor significa, wow. A mí me aportó mucho, ¿no?, hacer esta lectura no solo acompañada de las loras, sino también de este apoyo de aparato crítico que trae Cátedra. Luego quiero destacar una novela gráfica, como todos los trimestres, y en este caso me voy a quedar con la de Bill Finger, A la sombra del mito, que está editada por Planeta Comic, que bueno, es una
adaptación a novela gráfica de un, no sé si es un ensayo la palabra, pero bueno, de la puesta en valor que hizo una persona de la figura de Bill Finger, que fue uno de los dos creadores de Batman. De hecho fue más el guionista el que creó el personaje y tal, y pasó un poco a la historia siempre el dibujante por una serie de cosas que igual no hizo tan bien. Entonces, bueno, pone un poco en valor esta figura, me pareció súper curioso, me gustó que fuera una historia de verdad, me gustó conocer al personaje, también que no oculta que a nivel personal él es una persona que a lo mejor no hizo las cosas del todo bien y demás, pero me gustó mucho los dibujos, me gustan las historias, ¿no? De que, aunque quizás sea un poco tarde porque Bill Finger ya murió hace bastante tiempo, murió bastante joven, murió en una situación bastante precaria, lo cual es una pena enorme. Bueno, pues a día de hoy, gracias al trabajo de este hombre, ya se reconoce su trabajo, salen los créditos de las películas, si se editan cómics nuevos de Batman, sí que sale ya el nombre de Bill Finger, y me encantó conocer su historia. La siguiente categoría que quiero destacar es la mayor sorpresa, y creo que voy a decir Como bestias, de Violaine Berot, editado por Las Afueras, porque es un libro que me llamaba muchísimo la atención, que había visto que todo el mundo hablaba maravillas, que premiado de aquí para allá, pero no sabía nada y me fascinó. Es un libro que está ambientado en una zona de montañas así como muy remota, y va a ser polifónica porque cada capítulo, podríamos decir, es una persona diferente de este pueblo hablando sobre un suceso, y vas viendo las diferentes perspectivas en torno a este suceso y te vas haciendo a la idea de lo que ha podido pasar y no sé, te vas haciendo preguntas, hay una serie de dilemas muy interesantes, está escrito de maravilla, súper minimalista, y es que no le hace falta más, y además trae unos capítulos especiales, ¿no? O sea, como entre cada una de esas conversaciones hay unos capítulos que están contados casi en forma de coro en las novelas, no, en el teatro griego clásico, que son unas hadas hablándonos. No es fantasía el libro, no es realismo mágico, pero bueno, tiene este componente que solo suma, os lo prometo, una sorpresa y uno de mis libros favoritos del año. Y bueno, vamos a acabar con la mayor decepción, y sintiéndolo mucho, para mí la mayor decepción de este trimestre ha sido Jane Austen Investiga, de Jessica Bull. Este es el primero de una serie que va a salir y es La desdichada sombrerera. Lo siento, es que de verdad que me da un montón de pena porque tenía un montón de ilusión. La autora la pude conocer, que me invitó a la editorial a una merienda, y fue una señora encantadora que sabe un montón de Jane Austen, pero yo aquí esperaba como un cozy mystery, una cosa así como divertida, no porque los cozies todos tengan que ser divertidos, que a mí en general son los que más me gustan, sino porque Jane Austen era una persona muy divertida y carismática, y lo puedes ver en sus novelas. Y aquí es Jane Austen porque te lo está diciendo todo el rato. Podría ser cualquier persona anónima de la vida. Mete muchísimos datos para que veamos que efectivamente es Jane Austen y cómo era la época, y para hacerte a la idea de cómo era la vida allí, pero no sé, quizás para eso leo un ensayo o leo una biografía. Aquí me interesaba más el misterio. Es verdad que el libro, al final, que se acuerda más la autora del misterio, me pareció que estaba bien, que resuelve bien, pero se me hizo súper tedioso de leer porque yo estaba ahí por el misterio y no por, no sé, por un montón de personajes que no llevaban a nada, no sé. Que está bien, está muy guay, que de verdad la autora sabe un montón, y vamos a conocer, por ejemplo, pues la persona que inspiró el personaje de Mr. Darcy, detalles de la vida familiar de Jane Austen, y todo eso, genial. Pero yo iba a por un cozy mystery, y aquí el misterio queda súper olvidado, y es sobre todo pues una novela del día a día en Inglaterra, pero no sé cómo, no sé, como sin encanto, perdón, es que lo siento muchísimo, pero es que digo, es una novela del día a día, pues es que eso me encantaría, pero no sé, era como lo que se me vendió, no lo he encontrado aquí. Lo siento mucho porque tenía muchas ganas de que me gustara, pero no ha sido para mí. Igualmente tampoco es que fuera horrible, ni muchísimo menos. De hecho, acabé el libro y me gustó la resolución del misterio, pero no fue lo que yo esperaba, y por tanto la verdad sí que ha sido pues mi decepción del trimestre. Y pues nada, aquí veis mis mejores lecturas de este trimestre, ordenadas por categorías. ¿Qué tal? ¿Qué os han parecido? ¿Coincidimos en alguna y alguna que tengas más ganas de leer? No sé, contadme lo que queráis, charlamos en comentarios, podemos, no sé, intercambiar ideas sobre alguno de estos libros. Especialmente, no sé si te ha gustado este, pues me encantará saberlo para saber si la mía es una opinión impopular o no.
yo he estado cotilleando en Goodreads, ya os lo digo, y tiene buenas reseñas. O sea que igual es cosa mía, de eso que esperabas una cosa y el libro es otra, y es culpa tuya, no es culpa del libro, pero bueno, no puedo decir que lo recomiende. En fin, esto es todo lo que tengo que decir. Mil gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!